Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy tenemos a una candidata al Senado, Xóchitl Gálvez, quien fuera jefa de delegación de la Miguel Hidalgo, quien fue representante de los pueblos indígenas o la que dirigía la institución de los pueblos indígenas con el gobierno de Vicente Fox, que conoce muy bien el país, una muy exitosa candidata al gobierno del Estado de Hidalgo, casi ganas, o a lo mejor ganaste, para sorpresa de todos. Xóchitl, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Federico. Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. Una pregunta. Tienes muy variadas vocaciones. Lo mostraste en la delegación, lo mostraste con las comunidades indígenas. ¿Cómo te imaginas tu trabajo en el Senado? Primero voy a llevar el Periscope para que todos aquellos que se quieran hacer güeyes de no asumir la responsabilidad de su voto, pues yo ahí diga, mira, este se salió al baño para no votar, ¿no? Vamos a tener el Periscope en la sala. En la sala. Yo creo que es importante que todos los que vamos al Senado le respondamos al país el por qué tomamos decisiones y el por qué no tomamos decisiones. En política hay que tomar decisiones. Yo voy al Senado por una razón. Me fue increíble no poder encerrar al exdelegado que probé que 40 millones de pesos del mercado Escandón fueron desviados, se pagaron sin que estuviera la obra ejecutada. Deja de eso, siempre hay retrasos. Nunca se ejecutó gran parte de la obra. El mexicanito que estuvo 2 años parado, se pagaron 16 millones de pesos, se le tuvieron que poner otros 20 millones. 200 millones de pesos cerca se fueron a dar a la campaña de Michoacán, de Silvano Aureoles, a través de una compañía, POMSA Quality Torecoma, que tuvo los contratos y que fueron las empresas que hicieron gran parte de estas obras que no se terminaron. Es increíble que no podamos meter a la cárcel a quien comete un delito. Pero como senadora, ¿qué vas a hacer? Bueno, hay que modificar las leyes para que realmente, de entrada el fuero, este señor nunca pudo declarar porque tiene fuero. Entonces, seguimos sin sacar en el Senado el fuero. Entonces, vamos a sacar inmediatamente el fuero, que se acabe el fuero y que cualquier político que sea corrupto pague las consecuencias. El segundo tema, es increíble que desarrolladores inmobiliarios que violan el uso de suelo, no los pude vincular a proceso. Que porque el MP, que porque el juez, que por... Y ahí está, no, usted no pudo acreditar tiempo, modo, lugar. No, señor, ahí está un edificio de 5 niveles con 19 departamentos de más, construido, vendido, con documentos falsos, y no hay manera de vincular a proceso. Entonces tenemos una serie de lagunas en la ley, por ejemplo, el violar los sellos de clausura. El Ministerio Público quiere que yo le lleve en flagrancia al cuate que está despegando el para poder trabajar. O sea, la flagrancia es que están trabajando, señor. Entonces hay una cantidad de cosas que me pasaron como delegada. No pude responderle a la gente por el tema de la seguridad pública. Es increíble que a veces la policía auxiliar, la poquita policía auxiliar, ponía a disposición una persona que la había tomado en flagrancia, pero el cuate no iba a denunciar, pues se soltaba y al otro día lo agarrábamos asaltando de nuevo. Tenemos que revisar el catálogo de delitos. No hay manera que portar una arma de fuego no sea un delito grave. Entonces, el que sale a matar a alguien y que lo encuentran con el arma de fuego, lo tienen que soltar porque no es grave portar arma de fuego. El que asalta una casa habitación, si no lo encuentran con la computadora en la mano o con el dinero en la mano, simplemente es allanamiento de morada. Entonces, estamos dejando en libertad una cantidad de delincuentes en un sistema de justicia penal que sonaba padre. El ADN, ¿no? Cuando vemos estos programas gringos, donde tenemos una policía científica de investigación, nuestra policía no está preparada, nuestra policía no tiene los conocimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar varias leyes. Una, que de entrada modifiquen el catálogo de delitos. 2. O sea, ¿crees, por ejemplo, nada más para... José Antonio Mite está planteando la idea de un código penal único. ¿Te gustaría algo así? ¿Algo
Pues mira, que haga homogéneos los delitos, porque comparas los códigos penales de las entidades. sí hay que hacerlos homogéneos, porque en algunos lugares pegarle a una mujer no es delito y en otra casi la tienes que matar para que sea delito, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay que hacer un código Pero lo tuyo es penal. antes, hay que definir ciertos No, hay que hacer un trabajo de emergencia el primer día que lleguemos al Senado. Está costando cientos de vidas todos los días el que los jueces estén dejando en libertad a muchos delincuentes, el que los ministerios públicos no tengan una investigación hecha por una policía científica. Tenemos que abrir una policía científica. No existe en el país esa policía científica. Tú vas por el frente. Yo voy por el frente. ¿Y el frente trae esto como un eje de su política o este es Xóchitl Gálvez? No, el frente trae una propuesta de mejorar el tema de la seguridad. Yo soy una buena ingeniera que analiza los problemas y concreta las cosas. Entonces yo ya estoy trabajando en una iniciativa de ley. He hablado con varios alcaldes, he hablado con varios gobernadores, he hablado con varios fiscales. Les he preguntado cuáles son los problemas por los que la gente no se puede quedar detenida. He estado haciendo ese trabajo estas semanas y la semana que entra presentaré ya una propuesta de qué hacer para mejorar de manera inmediata la seguridad. Esa es tu promesa al ciudadano. Esa es mi promesa al ciudadano. ¿Y cómo te podemos confiar que cumples tu promesa? No, bueno, pues porque ya sabes que pierdo casas cuando no las cumplo. ¿Cómo que perdiste una casa? Cuéntanos por qué perdiste una casa. Yo dije que no me iba a ir de jefa delegacional, que iba a terminar hasta el último día. Y si me iba, le entregaba el valor de mi casa al Colegio Salesiano para que becaran a niños de escasos recursos. Ya estoy fuera de mi casa, ya está vendida, ya está en el proceso de escrituras. Obviamente no me voy a tardar 11 años para escriturar mi casa. ¿Quién hizo eso? No, pues Andrés Manuel. Debía haberle dado a mí los 2 departamentos, porque él dijo que no los tenía y sí los tenía. Entonces, bueno, yo no me voy a tardar 11 años. Yo espero que antes de que termine la campaña pueda estar depositando al Colegio Salesiano el monto de la venta que le corresponde. Tú cumples tu palabra. La cumplo porque la cumplo. ¿Qué otro tema traes? Eso es, digamos, Ese es el tema de emergencia, porque todos los lugares a donde yo me he parado, el tema que más me han reclamado es la inseguridad. Vayas a donde vayas. Entonces, como delegada yo no tenía estas herramientas, no tenía el mando de la policía. La policía en mi delegación estaba más dedicada a bajarle lana al constructor que ponía el camión de cemento que al vecino que tenía una emergencia policíaca. Esa es una realidad. Necesitamos pagarle mejor a la policía, pero necesitamos de verdad hacer una policía científica y también una policía que trabaje en estos temas con más inteligencia. Si tenemos zonas rojas, la policía tendría que estar trabajando con los vecinos, identificando tiendas de narcomenudeo. Sí, patrones de comportamiento. Exacto. Pero ese es tema 1. Tema 2. Tema 2, agua. ¿Pero qué quiere decir con el agua? En el tema que más me he especializado como ingeniera es en la sustentabilidad. Esta ciudad se va a quedar sin agua en pocos años si no hacemos algo contundente. Cape Town hace poco. Totalmente. Entonces, en la Miguel Hidalgo hice varios experimentos, uno de ellos en la San Miguel Chapultepec, donde metimos jardines infiltrantes en las esquinas, además de cruces seguros y unos tubos perforados a lo largo de la calle. Estos tubos se llenan como cisterna y en la noche empiezan a permear el agua hacia el subsuelo. Esto se lo aprendí al alcalde de Portland, que es la ciudad que más contribuye contra el cambio climático a nivel mundial. Y entonces, en los últimos 20 años de mi vida me he especializado en sustentabilidad, en energías renovables, en todos estos temas de medio ambiente. Y hay que hacer 3 cosas. 1, detener la mancha urbana. Y hay que darle a los habitantes de la Jusco servicios ambientales, o sea, hay que pagarles porque cuiden el bosque, no hay duda, porque ahí se recargan los acuíferos de la ciudad. 2, cambiar las tuberías, cosa que hice en la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Tacuba, por ejemplo, se hizo un proyecto y en lugar de chingarme la lana de la mitigación, como lo hacen muchos delegados y muchos políticos. ¿Es un término técnico eso? Chingarse la lana y robársela. Fueron 22 millones de pesos, lo que este señor invirtió en cambiar las tuberías de toda la colonia Tacuba. O sea, si todos hiciéramos lo que estuve haciendo de medidas de mitigación, ahí tienes el parque lineal, si pueden irlo a ver. Bueno. Ahí en lo que era Ferrocarril de Cuernavaca, se hizo con medidas de mitigación. Ahorita se está arreglando la calle de Horacio. Eso suena muy ejecutivo. Como legislador, ¿qué vas a hacer? Como legislador, una ley que haga y obligue a las ciudades a filtrar el agua de lluvia. O sea, en Estados Unidos, Portland lo hizo porque le tenía que pagar millonadas al gobierno federal por descargar sus aguas a los ríos.
Entonces se dieron cuenta que era mucho más sencillo filtrar el agua de lluvia. Imagínate que el gobierno de Hidalgo nos cobrara por mandarles todo el mugrero al estado de Hidalgo. Entonces sí puedes hacer cosas que te permitan obligar a las ciudades a hacer uso de agua. ¿Qué dice Claudia? ¿Qué dice Claudia? Voy a traer agua de Hidalgo. A chinga, ya te acabaste el acuífero del Valle de México y ahora te vas a ir a acabar el acuífero del estado de Hidalgo. No, este acuífero es sostenible. Si trabajamos en estos temas, reparar fugas, infiltrar agua de lluvia y proteger la mancha urbana, son los temas que nos van a permitir que la Ciudad de México tenga agua. Pero las buenas leyes requieren luego buenas implementaciones. Hay que ponerle dinero. Pero incluso cuando era Julia Caravia secretaria de Medio Ambiente, cambiaron la ley para cobrarle a las ciudades y entidades que descargaban agua no tratada a los ríos mexicanos, con un plan escalonado a partir de no sé qué fecha, con unas multas muy duras. Se juntaron tantas multas que nadie se atrevió nunca a cobrarlas. No sé si incluso derogaron esa sanción. Mira, empecemos con los vecinos de las lomas que descargan sus drenajes a las barrancas. Pongámosles un tapón y vas a ver cómo empieza a salir en su casa. Pero esto es muy ejecutivo. Yo creo que tienes toda la razón. Hay que hacerlo. Pero ¿cuáles son los mecanismos que como legisladora vas a tener? Bueno, esa ley, implementarla, porque la realidad es que nos vamos a quedar sin agua. O sea, la realidad es que le cuesta muchísimo dinero a la ciudad traer agua desde el Estado de México. El 70% del agua la traemos de los acuíferos del Valle de México. Sí. Entonces ahí Claudia va a ser la primera, o Alejandra Barrales, que deseen las dos, porque va a ser una mujer, ¿estás de acuerdo? Sí. Esta ciudad la va a gobernar una mujer, ya como jefas de gobierno, porque a Miquel no lo veo ganando la jefatura de gobierno, y justamente este es el tema en el que yo estoy asesorando a Alejandra Barrales, el tema de ingeniería hídrica, hacer un plan hídrico, porque es en lo que más tengo conocimiento. A mí veme más como ingeniera que como política, ¿no? O sea, y obviamente un tercer tema pues, es el tema de la movilidad. Yo pude demostrar en Miguel Hidalgo, nuevamente, esto es en base a mi experiencia. Metimos el primer sistema de bicicletas sin anclaje, el sistema inteligente. Yo lo uso, es decir, bueno, funciona es una maravilla. Muy bien. Ya lleva 50,000 usuarios. No había otra manera de resolver el problema del tráfico en Polanco si no es cambiando la manera en que nos movemos, caminando, bicicleta, transporte público. La verdad es que con tanto encabronamiento con el Metrobús, y tú lo ves, es un transporte digno, está funcionando, hay que hacer más Metrobús de ese nivel de dignidad, la gente está feliz, ha reducido sus niveles de transportación y de tiempo, y por último, no podemos seguir haciendo segundos pisos. Eso fue una política desastrosa, además opaca, porque le robaron la lana a Miguel Hidalgo. ¿Sí supiste esa historia? Le quitaron a Arne su recurso del capítulo 6,000, nada más que Arne se fue al tribunal, reclamó y sentenciaron a que le devolvieran el dinero. Desacataron, porque ya ves, ahí nuestro amigo AMLO no le gusta acatar, y tuvieron que consignar al director general de finanzas. La Miguel Hidalgo recuperó su dinero. No es cierto que se hizo el segundo piso con ahorros. El segundo piso se hizo con el dinero de las delegaciones que nada les benefició. A lo chino. A lo chino. Entonces, no podemos seguir apostándole a segundos pisos. Fue la peor política. A las ciudades decentes lo están quitando. Bueno, entonces, ¿qué? Transporte público. Yo sí haría un carril del segundo piso transporte público. Lo prometió Marcelo Ebrard. Bueno, pues hay que hacerlo. Y nunca lo cumplió. No, pues como tantas cosas. Ahora, y la línea 12, pues no pueden volver a meterse los técnicos con los políticos. O sea, la línea de 12 no funciona porque Marcelo decidió cambiar el tipo de tren para que le diera tiempo de inaugurarlo. Por eso no es compatible el tren actual con las ruedas. Entonces, eso va a ser un dolor de cabeza hasta que se acabe el contrato de 20 años que se firmó. Entonces, esas cosas, cuando Andrés se llena la boca de hablar de la corrupción, sí tendría que empezar a exigirle a Marcelo que nos dé cuentas de la línea 12, a Romo que nos diga qué pasó con el Mexicanito y el Mercado Escandón, y a muchos otros políticos que trae con él, porque si no queda en puro cuento. Ahora, el Senado es como la aristocracia de los legisladores mexicanos. Digamos, tienen unos modos de vida fantásticos. ¿No te estás buscando ir para estar más protegidita y tener tu seguro de gastos médicos, tus coches, todo eso? De entrada, yo voy a renunciar al coche por una estrategia. El Senado tiene que ser un laboratorio de las políticas públicas.
Si el Senado está tan comunicado, la gente tendría que llegar en transporte público, caminando, porque muchos viven en Reforma 222, caminando a 2 cuadros, cruzan, en bicicleta, porque hay una ciclovía sensacional sobre Reforma, y ya el que no se le dé la gana, pues que ponga su coche, su chofer y pague su gasolina. Voy a renunciar al seguro de gastos médicos mayores. Yo actualmente pago mi seguro. Aquí te puedo enseñar, en mi tarjeta de crédito me llega... No, te creemos. No. Mensualmente mi pago de seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué me lo tienen que pagar los ciudadanos? Es más, si no me quiero atender en privado, pues al ISSSTE o al Seguro Social. Ya el ISSSTE en tu caso de senador. El ISSSTE, ¿no? Y se van a dar cuenta lo complicado que está el ISSSTE. AMLO lo propone esto. No, bueno, pero él no lo aplica porque él se atiende con un médico privado que viene de Los Ángeles a atenderlo. Y no está mal, nomás hay que quitarnos esta mala moral, ¿no? Esta doble moral de nosotros los pobres. No, nosotros los pobres también nos gusta atendernos bien, ¿no? O sea, nosotros los que venimos de escasos recursos como yo, pues qué maravilla que mis hijos puedan disfrutar de un servicio médico de primer nivel, pero que no le cueste al pueblo, que te cueste a ti como hoy me cuesta como empresaria, me cuesta a mí. Entonces, quitar celulares, quitar gastos médicos mayores, quitar gastos de representación, comidas, viajes por el mundo. Intercontinentales. No, y si tienes que viajar, pues te dan tu boleto en business, págalo tú, ¿no? Págalo tú. O sea, el Senado te da turista y a ti te gusta viajar bien, a mí me gusta viajar bien. Entonces pagaría mi diferencia de mi bolsa. De entrada viajarían menos, nada más por eso. Pues claro que tenemos que viajar menos. Y luego ser productivos. Ser productivos. Yo creo que aquí la parte de la productividad va a ser muy, muy importante. Hay personajes que a mí me va a costar trabajo saludar en el Senado. ¿Cómo cuáles? Pues como Napoleón. El emperador aquel francés. Sí, Napito. Napito, así vamos a entender mejor. Napito, ¿no? O sea, qué horror de estos personajes que están tan cuestionados y que lleguen al Senado. Pero creo que se puede hacer algo. Pase lo que pase el 1 de julio, yo estoy convencida que vamos a ganar. De todas maneras, necesitamos a los de Morena. Pero Xochitl, hasta va a ser complicado saber por dónde votar por ti, porque vas a estar en 2 lugares, ¿no? En 3. En 3, a ver, peor confusión. A ver, vamos parte. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Yo voy a aparecer en la boleta en 3 lugares. El PAN aparece en primerito, así es que ese no hay pierde. Luego buscan el PRD amarillo y luego el naranja. Los que han sido panistas votan todo PAN, no tienen que equivocarse. Votan para presidente PAN, para senador PAN, para diputado PAN, ¿no? Al menos que tengan algún candidato diferente. Los que han sido perredistas no van a dejar de ser perredistas, votan todo PRD. O sea, votan por su partido. Los que son de Movimiento Ciudadano, los que les gusta la canción, los que les atrae Movimiento Ciudadano, votan Movimiento Ciudadano. Solo una de las 3 casillas. Una de las 3. Pero tú tienes 2 candidaturas. No más, pero yo en boleta no me voy a aparecer en mayoría. La pluri no se vota. Pero explica eso. Porque O sea, la pluri estoy en una lista nacional en función de la votación y como soy la 1, bueno, pues es muy probable que sí entre. ¿No? Pero tú vas a estar en la boleta. De mayoría. De mayoría en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y voy a aparecer en la boleta de Senado en 3 posiciones. Solo voten una. Lo que va a pasar es que si se vota en 3 lugares, eso se va como, sí cuenta el voto, pero se va como a algo que no se puede distribuir entre los partidos. Entre los 3 partidos. De manera proporcional. Entonces, traten de votar uno solo. Y si han votado por el PRI, pues vénganse conmigo, de verdad. ¿Y si han votado por Morena? Vénganse conmigo. Yo sí puedo representar algo diferente al ser una ciudadana que no vive de la política. Eso creo que me da muchísima libertad de defender aquello que los ciudadanos de verdad quieren. Me impresiona cómo el bandido que estaba en la Miguel Hidalgo, que era del PRD, hoy se cambió de partido, se va a Morena y ya cree que por eso ya lo santificaron. No, los bandidos van a seguir siendo bandidos en el partido que estén. Entonces, en mi caso, las cosas más sencillas me van a tener de aliada. También cuenten conmigo cuando tengan necesidad de que un vecino haga un edificio inmobiliario que viole el uso de suelo y no tengan a quién recurrir. No es que yo lo haya hecho, parece que yo fui el ciudadano. O acá que tenga un problema, llámenme y por lo menos los voy a poder orientar, porque hay una impunidad brutal en la ciudad y le apuestan a que la gente no sabe defenderse. Entonces, estaré siendo una senadora, haciendo las leyes, pero también voy a encabezar
causas de los vecinos que muchas veces no tienen quien les apoye a que le abran la puerta a otro tipo de funcionarios. Estoy segura que Ricardo Anaya va a ser un buen presidente, de verdad. Ya el PRI se fue, ya no hay manera que regrese, la gente está súper enojada con el PRI, súper enojada. Odebrecht, estafa maestra, son razones suficientes, aunque Mitt nos caiga bien, ¿no? A mí no me venden la idea de, ay, yo soy bueno, no, tú, ¿por qué no levantaste la voz? Yo a Fox le renuncié 2 veces porque no estaba de acuerdo en cosas que estaban pasando. Entonces, si no levantó la voz, se volvió cómplice. Y acá hay 2 proyectos, uno que va a gobernar con libros de los años 60 y el otro que es una visión robótica, inteligencia artificial, tecnología de punta, aeronáutica, energías renovables, hacia donde el país tiene que ir, fábricas digitales, ¿no? Las nuevas Fab Labs del mundo, como la que está en Miguel Hidalgo, son digitales, ¿ya? O sea, y acá no acaban de entender cómo se maneja un iPad, menos van a entender de qué está hecho el mundo y hacia dónde va el desarrollo tecnológico. Hay que ver a los coreanos para darnos cuenta de lo que un país puede lograr cuando hay una visión de un líder que le entiende al mundo de la tecnología, y hay que entenderle. Pues, Xóchitl, se nos fue el tiempo para variar. Mil gracias por haber estado aquí, de verdad. Y cuando estés en el Senado te volvemos a invitar para que nos digas cómo van tus proyectos. Sí, y si estás cumpliendo. Y si estás cumpliendo. No, y voy a estar cumpliendo y con creces, porque seguramente se van a ocurrir muchas cosas estando en el Senado, pero de entrada voy a llegar en bicicleta todos los días al Senado. Pues muy buenas noches, nos vemos aquí la próxima en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el martes entrante aquí en Primer Círculo. Adiós. Es la Xochitl, señor.